Muy buenos días, alumnos del quinto grado. Hoy martes 14 de abril vamos a desarrollar nuestra sesión número 11 del curso de Ciencia y Tecnología. Antes de poder descubrir cuál es el tema del día de hoy, quiero mostrarte la siguiente imagen. Bien, ¿qué observas en esta imagen? Esta imagen es un homúnculo. ¿Y qué observas dentro de este homúnculo? Hay como observas que hay como una especie de un bebito, ¿no? Preformado. Y todo esto está dentro de ¿qué? De un espermatozoide. Quiero contarte lo siguiente. En el siglo XIII se pensaba que en los testículos y ovarios de cada especie se hallaban los individuos preformados de las futuras generaciones. Es decir, que llevaban dentro de sí pequeños hombrecitos. Con ayuda de los primeros microscopios, se observaron espermatozoides en movimiento, los cuales dieron la impresión de ser hombres en miniatura, llamados homúnculos, con todos sus órganos ya formados. Y es la imagen que te acabo de mostrar. Dice que daba la impresión de hombres, pequeños hombres en miniatura, y eso se llamaba homúnculos. De lo que yo te acabo de mostrar y de lo que acabamos de leer, quiero formularte las siguientes preguntas que tú compartirás allá en tu casa. La primera pregunta es, ¿cómo ayudó el microscopio a fortalecer la teoría de los homúnculos? Tú ya sabes cuál es el funcionamiento de un microscopio, ¿no? Nos ayuda a qué cosa ver, cosas muy pequeñas, ¿no? Y esto fortaleció la teoría de los homúnculos. En la actualidad, ¿aún se cree en esta teoría? ¿Tú crees que en la actualidad se cree en esta teoría? ¿Por qué? Compártelo ahí en casa. Bien, después de lo que acabamos de leer, quiero decirte o vamos a hablar sobre la reproducción. Para la reproducción humana son necesarias las células femeninas, el óvulo y masculina, que es el espermatozoide, por lo que entran en función los aparatos reproductores del varón y de la mujer. Quiere decir la reproducción, unión, ¿ya? De dos células femeninas, el óvulo y el espermatozoide. Entonces, nuestro tema del día de hoy es sobre el aparato reproductor masculino. Hoy hablaremos sobre esto. ¿Cuáles son los órganos del aparato reproductor masculino? En primer lugar están los testículos. Los testículos tienen como función o son órganos encargados de producir espermatozoides. ¿Quiénes producen los espermatozoides? Los testículos. Además, otro órgano reproductor masculino es el escroto. Y el escroto es una bolsa de piel que protege a los testículos. Además está el pene, que es el órgano que produce y expulsa los espermatozoides. Otro órgano del aparato reproductor masculino son los conductos deferentes. ¿De qué se encargan los conductos deferentes? De llevar a los espermatozoides hacia la uretra. ¿Y qué es la uretra? Es un conducto directo al pene que permite la salida de la orina y el semen. Estos son los órganos que forman al sistema reproductor masculino. Acá hemos hablado de los espermatozoides, como lo puedes observar en esta imagen. Consta de la cabeza, del segmento intermedio y de la cola. Y acá está el núcleo. Estas son las partes de un espermatozoide. Los espermatozoides son los gametos o células sexuales masculinas. Son muy pequeños. Tienen una cabeza
como lo acabamos de observar, y una cola larga, como lo puedes ver acá, que mueve para desplazarse. Mueven esta colita para poder desplazarse. Además, se producen continuamente en los testículos desde la pubertad. Desde la pubertad se comienzan a fabricar los espermatozoides. De allí pasan a los conductos deferentes y a la uretra y salen al exterior por el pene. Entonces ya sabemos cuál es el camino de los espermatozoides. Los espermatozoides salen al exterior junto con un líquido formando el semen. Este líquido les sirve a los espermatozoides como medio de transporte y fuente de nutrientes. Vamos a hablar ahora de la espermatogénesis. ¿Qué será la espermatogénesis? Se relaciona con los espermatozoides. Es la formación de los gametos masculinos. Se conoce como espermatogénesis. Esta se inicia entre los 11 y 14 años de edad, como te he hablado, desde la pubertad, cuando el varón llega a la pubertad. La espermatogénesis forma 4 espermatozoides de una sola célula inicial. De una sola célula inicial, la espermatogénesis forma 4 espermatozoides. En ellos está contenida toda la información que será transmitida al nuevo ser. Date cuenta, en los espermatozoides hay la información. ¿Te acuerdas que hablamos de los homúnculos? Que eran, se creía que eran pequeños seres semiformados. Entonces, por eso se dice acá, en ellos está contenida toda la información que será transmitida al nuevo ser. Producir espermatozoides demora aproximadamente de 64 a 75 días en la especie humana. Esta producción se lleva a cabo en el epitelio de los túbulos seminíferos del testículo, el cual recibe el nombre de epitelio seminífero o germinal. Entonces, tú ya sabes a dónde se produce la fabricación de espermatozoides. Como lo podemos ver en esta imagen. Acá está, a ver, vamos a ver. Esta es la próstata, como lo puedes observar, la vesícula seminal, que es esto, la uretra, que es esto, los testículos, el escroto, el conducto deferente, que es esto, y el pene. Bien, de lo que acabamos de estudiar sobre los órganos del aparato reproductor masculino, vamos a practicar lo aprendido en tu libro de actividades. Las páginas que vamos a trabajar el día de hoy están en la página 38 y 39. ¿Lo hacemos? Bien. La primera pregunta dice lo siguiente. Tienes que colorear y escribir los nombres de las partes de los órganos genitales masculinos. Tienes que colorear esta imagen y escribir los nombres de esto, de cada uno de las partes de los órganos genitales masculinos. Bien, ¿cómo se llamará esto? A ver, piénsalo en casa y compártelo ahí. Muy bien, lo desarrollamos. Se llama vesícula seminal. Esto es lo que tienes que completar en tu libro. ¿Lo hiciste? ¿Lo dijiste? Muy bien, te felicito. Se llama vesícula seminal. Además, esta parte de acá se llama uretra. ¿Cómo se llamará esta parte de acá? A ver, nómbralo en casa. Muy bien, se llama próstata. ¿Y esta parte de acá? Esta parte de acá se llama pene y esta parte de acá se llama testículos. Estas son las partes de los órganos genitales
masculinos. Recuerda que tienes que completarlo en tu libro de actividades. Continuemos. En esta parte número 2 dice lo siguiente. Busca en el pupiletras los nombres de los órganos genitales masculinos, externos e internos. Externos e internos. Luego clasifícalos en el cuadro que lo vamos a ver abajo. Bien, tú tienes que buscar los órganos sexuales masculinos. Tú ya sabes, a ver, y te doy unos segundos para que puedas ubicar de repente uno, porque en casa vas a tener más tiempo para poder ubicar todos los órganos genitales masculinos. ¿Has encontrado uno? Acá yo he encontrado uno. ¿Qué dice? Escroto. Entonces, esto tú lo tienes que encerrar. Una vez que hayas ubicado todos los órganos genitales masculinos, tienes que llenar este cuadro, que lo tienes debajo del pupiletras. Dice que tienes que llenar de lo que has encontrado en el pupiletras los órganos genitales externos y los órganos genitales internos. ¿Cuáles serán los órganos genitales externos? ¿Cuáles crees que es? Bien, los órganos genitales externos son los que se notan, son visibles. ¿Y cuáles son? Es el pene, el escroto y los testículos. Estos tienes que ya haberlos ubicado en tu pupiletras. Recuerda que tú tienes tiempo en casa para poder hacerlo con tranquilidad y encontrar estos órganos genitales externos. ¿Cuáles serán los órganos genitales internos? Muy bien. Los internos es que están dentro, no se pueden ver, ¿no? Están las vesículas seminales, está la próstata, los conductos deferentes y la uretra. Entonces, como puedes observar, ¿cuántas partes son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repasemos que los órganos genitales externos es el pene, el escroto y los testículos. Y los órganos genitales internos son las vesículas seminales, la próstata y los conductos deferentes y la uretra. Bien, tienes que completar esto en tu libro de actividades. Continuemos. Bien, escribe en la número 3, tienes que escribir los nombres de las partes del espermatozoide. Y acá está dibujado el espermatozoide. Tienes que ubicarme 3 partes, las 3 partes importantes. Bien, ¿cómo se llamará esto? Muy bien, a ver, ¿cómo se llama? Se llama cola. Recuerda que esto se mueve para poder movilizarse, ¿no? Se llama cola. Después, esta parte de acá se le llama, esta parte del espermatozoide se le llama cabeza. Cabeza, y tienes que completar ahí cabeza. Y esta parte de acá, ¿cómo se llamará? Segmento interno. Son las 3 partes principales de un espermatozoide. Bien, ya has trabajado en tu libro de actividades. Continuemos. Dice que ahora te toca a ti. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Vas a investigar o de la información que te he dado tienes que completar este cuadro. Es relacionado al espermatozoide. ¿Cuál es su órgano? El tamaño, la movilidad y su producción. Te toca investigar y completar este cuadro. Recuerda que es de esta actividad tú tienes que tomarle foto y mandármela por Cubicol. Además, tienes que contestarme estas 2 preguntas. ¿Qué quiere decir que los espermatozoides son células sexuales? Tienes que explicarme esto con tus palabras. ¿Por qué o qué quiere decir que los espermatozoides son células sexuales? Tienes que explicarme eso con tus palabras. ¿Y qué función cumplen los testículos? Recuerda que los testículos tienen una función importante y tú tienes que escribir acá cuál es esa función. Bien, hasta aquí ha sido nuestra clase del curso de Ciencia y Tecnología.
Recuerda que tu libro, si no tienes el libro de actividades, puedes encontrar el libro de actividades virtualmente en Santillana Compartir. Puedes copiar o puedes imprimirlo por el momento. Y recuerda que tienes que mandarme la foto por Cubicol. Felicito a los niños que cada vez que ingresan a, a mi canal de YouTube, dejan sus saludos. De verdad que me alegra mucho sus saludos y a seguir estudiando. Dios los bendiga. Las diapositivas, ¿dónde las encontrarás? Muy bien, las encontrarás en Cubicol. Así como tienes que mandarme también por Cubicol tu tarea. Dios te bendiga. Recuerda que la tarea la tienes que hacer de frente en el libro de actividades. No es necesario copiarla en el cuaderno. Nos vemos